noite em Brasil, buenas tardes em Equador. Buenas tardes, qué gusto. Doutor Juan, agora, uma brevíssima informação. Estamos vivendo em sul do Brasil fenômeno, desastre ambiental com ciclone extratropical. Ah, Incluso algumas classes de la UBRA foram canceladas e na cidade de Cachoeira, cá onde estamos, manteram a classe, mas tendremos poucos alunos. Doctor Joao, buenas tardes, qué gusto en saludarles a todos ustedes, muy buenas tardes desde la ciudad de Cuenca, Ecuador. Entiendo las circunstancias propias del ambiente y del medio ambiente, de la naturaleza como tal, que están viviendo. No sé si seguimos o lo que usted diga, doctor. Doutor Juan, tendremos acá quase 30 alunos. Creio que podemos manter. Entonces, seguimos. Sí, seguimos. Listo, cuando ustedes digan entonces. Sí, vou a colocar na tarjeta de tradução e já iniciamos. Correcto, gracias. Inglês não. E agora? Certo. Acho que agora deu. Sim. Não, ele já, quando fala qualquer língua, ele vai traduzir para o português. Doutor Juan, então, enquanto lhe aguardávamos, já hice sua apresentação como magistrado de Equador e também hice uma breve apresentação sobre a temática e então a palavra está com o nobre Dr. Juan. Gracias, profesor Joao. Agradezco infinitamente la invitación, sí, de manera especial la preocupación que siempre trae usted frente a estos aspectos que tienen que ver con el tema de los derechos fundamentales, los derechos humanos y de manera especial los sistemas jurídicos de protección. Voy a conversar con ustedes sobre unos dos temas que creo que es importante hacerlo, sobre todo por el tiempo que tenemos, ¿sí? Y una vez desarrollemos estos temas, podríamos conversar sobre algunas otras cuestiones. Bien, básicamente la idea es hablar sobre dos cosas la tarde de hoy. En primer lugar, agradecer, insisto, a ustedes su posibilidad de que a pesar de las circunstancias y de las inclemencias del tiempo y de la naturaleza, ustedes se encuentran en la universidad y están atentos a estas situaciones que podamos trabajar y conversar el día de hoy. Vamos a conversar básicamente sobre dos aspectos, uno que tiene que ver con el sistemas de precedentes jurisprudenciales y del sistema interamericano, y de manera especial vamos a hablar sobre el control de convencionalidad. No sé si les parece, con el objeto de que podamos estar claros en un poco lo que vamos a hacer el día de hoy
y conversar sobre estos dos temas de el estándar internacional, porque indiscutiblemente es conversar exclusivamente sobre el sistema y qué es lo que hacen. Creo que lo podríamos encontrar en cualquier libro, en cualquier didáctica, en cualquier manual, y lo que nos interesa es un poco establecer un ámbito mayor. No sé si es que puedo proyectar algunas imágenes, doctor Joao. Sí, tranquilo. Listo, vamos a proyectar entonces. No sé si es que se estará proyectando. Sí, está proyectando en tamaño pequeño. Ahí, Sí, ok. a ver. Bueno, gracias a todos y a todas por esta oportunidad. A ver, hay que entender una dinámica. Me avisa cuánto tiempo tenemos, profesor, de una vez para establecer mi horario. Sí, si fue posible, en torno de 40 minutos. Correcto, 30 minutos lo voy a ocupar así y de ahí vamos a conversar algunos otros temas. A ver, el sistema interamericano funciona básicamente luego de que los países de la organización fundan la Organización de Estados Americanos. ¿Sí? La Organización de Estados Americanos en América y en las Naciones Unidas a nivel del mundo. Uno de los capítulos fundamentales para organizar esto, sin duda alguna, fue el capítulo de la Segunda Guerra Mundial. Con la Segunda Guerra Mundial, pues se instaura y se instala el sistema universal de Naciones Unidas, el sistema interamericano que conocemos en la OEA, y en el sistema interamericano hay dos órganos. El uno es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el otro es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Frente a eso hay que estar claros que estos dos órganos son, el uno, la Comisión Interamericana, un órgano de educación, de prevención, de apoyo a los estados, para precisamente promover, prevenir la violación de derechos fundamentales o derechos humanos en cada uno de los estados, parte de la Organización de Estados Americanos, ¿no? Ustedes comprenderán, Brasil, Ecuador es parte de este sistema, y de manera especial la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dicta medidas provisionales, ¿no? Cuando hay una urgencia, una emergencia, un ámbito de irreparabilidad, y asume para sí el rol correspondiente y dicta medidas provisionales, medidas cautelares, perdón, ¿sí? Y además actúa a través de, ustedes han ubicado muchas veces en medios de comunicación, correos electrónicos, WhatsApp, Twitter, ¿no? Algunos llamados de atención que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a los estados. Entonces se le dice, se le previene a Brasil, al Ecuador, a Argentina, el uso adecuado de tales y tales y tales herramientas o tales y tales derechos, ¿no? Como una forma de prevención. Un segundo aspecto, esto tiene que ver con el ámbito de la educación básicamente. Frente a eso, se educa a través de folletos y a través de diversos informes. Hay informes sobre países, hay informes sobre temas, ¿sí? Y la Comisión Interamericana precisamente hace estos aspectos. Por ejemplo, hay una relatoría en el tema de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los DESCA, y eh, eh, esta, este espacio, esta relatoría, precisamente determina algunos elementos que deben ser considerados en el tema económico, social, cultural y ambiental. Frente
a lo que la comisión hace, ¿no? La comisión tiene básicamente 7 comisionados, así se llama. Estos comisionados actúan en conformidad no en conformidad a los estados, sino en conformidad a sus experticias, duran 2 años, ¿no? Y estos comisionados revisan las denuncias que las personas, ciudadanos, ciudadanas, presentan ante el sistema interamericano. O sea, no pueden ir de forma directa a la Corte Interamericana. El primer filtro para asistir al sistema interamericano, sin duda alguna, es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Y esta comisión verifica algunos elementos y continúa con el procedimiento correspondiente en el sistema. Bien, esto es en general lo que hace la Comisión Interamericana, que hace la Corte Interamericana. En primer lugar, la Corte es un organismo cuasi jurisdiccional, o mejor dicho, jurisdiccional. La Comisión es cuasi jurisdiccional. Es jurisdiccional porque resuelve en mérito a través de jueces. Son 7 jueces que se tienen y estos resuelven precisamente lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pone en su conocimiento, una vez que después que ha emitido un dictamen, los estados no han obedecido o no quieren ejecutar, ¿sí? Es ahí precisamente donde se determina la funcionalidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para precisamente activar sus acciones frente a una causa en general y emitir un pronunciamiento de fondo, o sea, la responsabilidad de un Estado o la no responsabilidad de ese Estado. Básicamente eso es lo que... un segundo aspecto que hace la Corte Interamericana es emite medidas provisionales. Habíamos dicho minutos atrás que la Comisión Interamericana dicta medidas cautelares, mientras que la Corte Interamericana dicta medidas provisionales. Un tercer aspecto y fundamental es que se emite opiniones consultivas. Cuando los estados soliciten, cuando organismos de la Organización de Estados Americanos solicite, cuando el secretario general de las Naciones Unidas, de la OEA, de la Organización de Estados Americanos lo solicite, puede emitir opinión, ¿sí? Frente a un ámbito de derechos que tenga que ver con la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿sí? Básicamente, tanto la Comisión, la Corte y de manera especial el sistema interamericano tiene varias normas propias del sistema que son la Declaración Americana de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Belén do Pará, ustedes conocen, fue precisamente en la ciudad de Belén do Pará, donde se dio precisamente este tratado interamericano, esta convención para la prevención de violencia contra la mujer. Así también se tiene otros que conllevan precisamente de carácter interamericano una protección de derechos humanos y fundamentales. Esas son las 3 funciones básicas que tiene el sistema interamericano a través de la Corte Interamericana. Pero es importante que decíamos, nosotros vamos a hablar de 2 temas esta tarde, básicamente, del estándar y la aceptación del estándar internacional, y 2, el control de convencionalidad. ¿Por qué? Porque indiscutiblemente el funcionamiento de la Corte Interamericana a partir de 1981, con opiniones consultivas y a partir de 1987 con sentencias de fondo, estas sentencias, sin duda alguna, en estas sentencias se recoge algún aspecto fundamental. Lo que hemos conocido anteriormente como jurisprudencia, ¿no? Hoy en día se conoce como un estándar constitucional, un estándar jurisprudencial interamericano o un estándar internacional,
Y ahora sí, precisamente hago análisis de lo que está en la imagen y están ustedes pudiendo observar. No sé si es que, profesor Joao, me estoy haciendo entender, estoy muy rápido. Me gustaría que me indiquen si es que está a satisfacción de los amigos estudiantes hasta el momento mi charla. Está bien, doctor Juan. Gracias. La acepción del estándar internacional básicamente es parte de la nomenclatura y la formación dinámica del derecho internacional. Ustedes recuerden que en el ámbito del derecho internacional, básicamente nosotros tenemos diversas fuentes, ¿no es cierto?, del derecho internacional. Una de estas fuentes del derecho internacional son las fuentes principales, ¿sí? Y una de esas fuentes principales es, sin duda alguna, los tratados y convenios internacionales, los principios generales del derecho, la costumbre del derecho internacional, ¿no? Y como fuentes secundarias, ojo con lo que voy a decir, importante es esto, y esto se encuentra en el reglamento de la Corte Internacional de Justicia, en su artículo 68, ¿no? Ahí se determina que como fuente secundaria del derecho tenemos a las decisiones de los tribunales internacionales, lo que estamos hablando, el estándar internacional, y dos, los principales criterios doctrinarios de diferentes pensadores del derecho, ¿sí? Esas son las dos fuentes del derecho, secundarias del derecho internacional, y es por eso que lo traemos. ¿Por qué? Porque en un momento de esos, ya no solo la jurisprudencia es un aspecto importante, sino qué dice en esa jurisprudencia y ese estándar internacional, algo así como que se convierte en una ius comune obligatorio para los estados. Es un derecho común para los estados. Es una obligación común para los estados, ¿sí? Entonces, y este se da a través de instrumentos, generando herramientas que permitan a los estados orientar su actuar y construir su normativa interna. ¿Por qué es importante el estándar? Porque, por ejemplo, Hacienda Verde versus Brasil es una sentencia emitida por el año 2019 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, básicamente en el ámbito de la esclavitud laboral, ¿sí? Y ahí se emite algunos estándares de calidad o unos estándares de protección que tiene que ver precisamente con este aspecto para que ya no Brasil vuelva a cometer el mismo error, para Ecuador no lo cometa, para Argentina, para que otros estados como México, Uruguay y Chile ya no lo hagan. Entonces, ese estándar internacional conlleva a ser una herramienta para que el Estado evite y construya, ¿no?, su normativa interna precisamente tomando en cuenta ese parámetro. Ahora ustedes me van a decir, pero ¿por qué la sentencia que es contra Brasil, por qué Ecuador le interesa? ¿Por qué Argentina le interesa? ¿Por qué México le interesa? Porque precisamente al ser un estándar internacional, una obligación como fuente del derecho, es una obligación de los estados. ¿Qué cosa? El respeto, ¿no es cierto?, de los derechos fundamentales y derechos humanos. En tal sentido, por eso es. Entonces, no nos olvidemos que cualquier estándar internacional emitido por una instancia internacional, como puede ser la Corte Internacional, la Corte Interamericana, provoca precisamente una obligación que debe ser cumplida por el Estado. ¿Qué pasa con la Comisión Interamericana? La Comisión Interamericana ha dicho que el estándar jurídico es un conjunto de decisiones judiciales, ¿no?, informes temáticos de países. ¿Se acuerda que hace unos minutos decíamos qué hace la Comisión Interamericana y decíamos que emite informes de países, informes sobre diversos derechos, ¿no?
Este es uno de. Y las decisiones judiciales que se toman a través de dictámenes propios de la Comisión Interamericana o de sentencias de la Corte Interamericana. Y otras recomendaciones adoptadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? El término estándares jurídicos, asimismo, se refiere a los tratados regionales de derechos humanos que gobiernan el sistema interamericano. Otra herramienta que se utiliza es lo que decíamos también, todos estos instrumentos internacionales propios del sistema interamericano. Belén do Pará, el de contra la tortura, la Convención Americana, la Declaración Americana, entre otros. El concepto igualmente se refiere a las sentencias y opiniones consultivas emitidas por la Corte Interamericana. Este estándar jurídico, o este estándar internacional, también recoge las sentencias, como ya habíamos dicho, y las opiniones consultivas como una obligación de la Corte Interamericana dentro de sus funciones. Hasta aquí, mis estimados amigos y amigas, en razón de que estamos ya con más de 10 minutos, hemos comprendido este primer punto. Sí, ciertamente. Ya. ¿Sobre qué nomás se ha dicho los estándares interamericanos? Sobre varios temas, ¿no? Entre ellos, la vida digna, la libertad de expresión, el acceso a la justicia, ¿sí? Entonces, es importante que sobre estos y otros más estándares ha hablado, estándares en el ámbito de salud, estándares en el ámbito educativo, ha hablado la Corte en sí, la Corte Interamericana y los sistemas, ¿no? Es importante indicar que para los estados partes hay una cosa juzgada internacional cuando una Corte Internacional, o en este caso la Corte Interamericana, resuelve algo, sin duda alguna. Ustedes recuerden que cuando asistimos al sistema interamericano, en primer lugar, tenemos que agotar todas las instancias internas de cada uno de nuestros países, por eso es complementario, ¿sí? Y cuando resuelve y hay una sentencia, sobre esa sentencia no se puede disponer ningún tipo de recurso, es final. Para estados ajenos al litigio es una cosa interpretada internacional. Por ejemplo, decíamos anteriormente, ¿por qué una cuestión resuelta contra Brasil, como el caso Hacienda Verde se me ocurre, ¿no? También le vale al Ecuador, porque es una cosa interpretada de carácter internacional. Es lo que estábamos conociendo como un ius comune, ¿sí? Una obligación común para los estados. Y para todos los estados parte es una cosa interpretada internacional, igualmente, ¿no? Estados ajenos al litigio es una cosa interpretada y cualquier otro estado es una cosa interpretada. Esto es importante porque eso son la consecuencia de la interpretación del ámbito de las sentencias consultivas. Y de la función consultiva, indiscutiblemente, también es una interpretación, es una cosa interpretada de forma internacional, ¿sí? Ahora, hay mucha consulta y mucha pregunta frente a las funciones consultivas, a las opiniones consultivas que tiene la Corte Interamericana a través del artículo 68 de la Convención Americana, si es que estas son o no vinculantes. Ya no se dice, ya no se utiliza el término vinculantes. Las sentencias vinculan a los estados. Las opiniones consultivas tienen efectos innegables, ha dicho la Corte Interamericana en algunos fallos y en algunas opiniones consultivas como la 24 y la 21, la 24 y la 27, ¿sí? La 21 que tiene que ver con el traslado de niños sin el acompañamiento de adultos, en situación de migrantes me refiero, y la 24 que tiene que ver básicamente con lo que preguntó Costa Rica frente al tema de, entre otras cosas, matrimonio igualitario y el hecho de que las personas LGBTI tengan acceso o no
a instituciones jurídicas que ofrecen los estados, ¿no? Ahí también se determinó que, en efecto, las opiniones consultivas pasan a ser una cosa interpretada de carácter internacional obligatoria. ¿Cuál es esta relación entre los estándares interamericanos y el principio de progresividad? Y ese es importante, ¿no? Porque la idea es no retroceder frente a los estándares internacionales. Si hemos avanzado hasta acá, tenemos que seguir avanzando y no retroceder, como ven ustedes en esa escalera, ¿sí?, que más o menos dibuja la forma de escalada de cualquier derecho que ha tenido en el sistema interamericano. El principio de progresividad, en primer lugar, es un principio interpretativo, ¿sí?, que en el marco del derecho internacional establece que los derechos no pueden disminuir, solo pueden progresar y ampliarse, ¿sí? Entonces, es un principio de interpretación, ¿no? Cuando tenemos un derecho, siempre vamos a tratar de que aumentar, progresar, ampliar y no disminuir, ¿sí? Entonces hay que estar claros en esta cuestión. Y desde luego tienen una fuerza vinculante dichos estándares, ¿no? Pasa a ser una especie de jus comune, de derecho común, ¿sí?, de una fuerza común para los estados. Sí, esto es importante, ¿por qué? Porque las personas muchas veces consideran que no tienen esa fuerza vinculante estos estándares, ¿no? Solamente por poner un ejemplo, y nuevamente que me vean. Por poner un Doutor ejemplo. Juan, só uma curiosidade. Em Brasil, tratamos o princípio de la progressividade como de princípio de não retroatividade, de não retrocesso. Exactamente es lo mismo, es la interpretación que le damos, ¿no es cierto? No podemos retroceder cuando hemos avanzado. Entonces, justamente es lo que estoy intentando profundizar con ustedes, es que no hay retroceso. Si nosotros hemos avanzado en aspecto de derechos humanos hasta aquí, no podemos retroceder. Pongo un ejemplo. Nosotros tenemos un estándar frente a la información pública, ¿no es cierto? En el ámbito de la información pública, nosotros tenemos una sentencia que ustedes pueden revisar, que es el caso Claude Reyes versus Chile, por poner solamente un ejemplo, ¿no? Así como hay el caso de acceso a la salud, del caso Poblete Vilches versus Chile, valga la situación es justamente contra Chile. ¿Qué ha dicho la Corte Interamericana frente al derecho de acceso a la información? Ojo, ese es el estándar. No, ha dicho, en cuanto al principio de máxima divulgación, ¿no?, y una restricción, debe cumplir un criterio de legalidad y debe ser un objetivo que cumple un fin legítimo. Entonces, ¿qué significa esto? El estándar significa acceso a documentación pública bajo el parámetro de la máxima divulgación, ¿sí? Ese es el estándar, la máxima divulgación. Ya, si yo quiero limitar esa máxima divulgación, ¿cómo lo puedo limitar? El criterio de restricción tiene que cumplir un criterio de legalidad. Se me ocurre un aspecto que en el país de ustedes y en el mío existe, un temas de seguridad nacional. Es claro que en el temas de seguridad nacional no puede haber una máxima de divulgación, porque podemos poner en peligro a las circunstancias de seguridad interna y externa de nuestros países, Brasil y Ecuador, ¿no? Entonces, por eso, esta máxima de divulgación es factible en otros aspectos. Pongo un ejemplo. Se me ocurre. Queremos saber, dentro del estado de que ustedes se encuentran, la gobernación ha hecho una contratación pública con una empresa. Y esa contratación pública con una empresa A, B, C, Y o D, ¿no es cierto?, no la quieren guardar como reserva, ¿no? No la pueden guardar como reserva si no es y no cumple un fin legítimo, ¿no?, o tiene un criterio de legalidad de guarda de reserva, ¿sí? Con eso no sé si me dejo explicado, profesor,
este concepto que hemos tratado de conversar, que es el de la progresividad y el estándar de manera especial. Para terminar este estándar, ¿no? Para que tengan el objetivo general, ¿no? Entonces, primero, el estándar, principio de divulgación máxima o de máxima divulgación. Luego, si yo quiero limitar y restringir este criterio, tengo que tener un criterio de legalidad y que esto cumpla un fin constitucionalmente válido, o sea, constitucionalmente legítimo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que tener una apreciación frente al respeto a los derechos humanos y la protección de la seguridad nacional y el orden público, básicamente. Ese es la viabilidad en el ámbito de legalidad. Cumple un fin si es que respeta un derecho fundamental y si hay una protección de la seguridad nacional y un orden público para poder restringir. Mientras tanto, no. Mientras tanto, como ciudadanos interamericanos, ustedes y yo, el profesor Joao y yo, podemos ir a nuestra gobernación y decirle, señor gobernador, señor presidente de la República, por favor, necesitamos que nos indique esta información. Bajo este estándar, tiene la obligación de otorgar y de entregar, ¿no? ¿Qué más? Indiscutiblemente ahí también se tiene que ver algunos aspectos de necesidad en una sociedad democrática y un principio de proporcionalidad sobre lo que queremos y cómo lo vamos a utilizar es importante. Entonces, aquí también entra lo que el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos habla frente a el ámbito de la democracia y de lo que se conoce como la imposibilidad de evitar el ámbito de la corrupción, ¿no? Esto es importante, ¿no? Entonces, es una obligación para que toda autoridad pública, ¿no? No restrinja la información, ¿no? Y no pueda violentar este artículo 13 de la Carta de la Convención Americana, así como de la Carta Democrática. Ayer nomás celebrábamos, antes de ayer, perdón, el 11 de septiembre del 2001, justamente el mismo día que caían las Torres Gemelas, nuestros estados, Brasil, Ecuador y nuestros estados americanos, firmaron la Carta Democrática de las Américas. Y eso es una carta muy importante que debemos profundizarla y debemos utilizarla, ¿sí? Entonces, este es el concepto que hay que considerar en este tipo de causas. Otro, para explicar con ejemplo lo que es un estándar, quisiera conversar con ustedes sobre el tema de salud, el caso Poblete Vilches, ¿sí? Versus Chile. ¿Qué pasa en este caso, el caso Poblete Chile versus Chile, ¿no? En este caso, Poblete Vilches versus Chile, se da un estándar en el tema de salud, salud pública y también debe ser salud privada, por si acaso, o salud particular. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que tanto su estado como el mío, la garantía de la salud es por parte del Estado. A pesar de que exista clínicas privadas, hospitales privados, la rectoría del sistema de salud y de la vigilancia la tiene el Estado, o sea, el Estado brasileño y el Estado ecuatoriano, o el Estado chileno, o el Estado argentino. Entonces, ¿qué significa esto? Les pongo el ejemplo. Hubo un señor adulto mayor que fue a pedir asistencia médica en un hospital público chileno, les recibieron, les recetaron. Sin embargo, como suele pasar en nuestra institucionalidad pública, nuestros hospitales públicos, no tenían algunas herramientas, algunos elementos propios para poderle atender de forma adecuada al señor. En otras palabras, no tenían el tanque de oxígeno para darle, ¿no? Los auxilios correspondientes. El señor compró el oxígeno, compró estos aparatos para su propia atención. Lo que pasa en este hospital público chileno es que le dan en alta, o sea, le mandan ya a su casa de una forma no adecuada. O
sea, piensan que ya está curado y le dicen ya puede irse, pero le retienen el aparato que él mismo compró y llega a la casa, se sigue sintiendo mal, regresa al hospital y el momento en que regresa al hospital ya no le atienden, ¿sí? ¿Qué dicen los médicos? Los médicos dicen que hay otra persona que está utilizando esos aparatos, más joven, y que el señor ya ha tenido las oportunidades de la vida para seguir, para vivir, para trabajar, y que por su edad debe dar la oportunidad a otras personas jóvenes para seguir saliendo adelante. Y le niegan la atención y el señor fallece, muere. Les he contado en unos 3 minutos el caso, ¿no? ¿Qué dispuso la Corte Interamericana como un estándar en el ámbito de salud pública? Primero, determina un carácter de obligación en el ámbito de los estados frente a las prestaciones médicas. Ojo, ¿y qué nos dice? Primero, respecto a la calidad, ¿no? Y dice, se debe contar con la infraestructura adecuada, necesaria para satisfacer, por ejemplo, las necesidades básicas y urgentes. Entonces, el estándar de calidad. Un segundo estándar es de accesibilidad. ¿Qué significa esto? Que los establecimientos, bienes, servicios de emergencia de salud deben ser accesibles a todas las personas, ¿sí? Y lo determina que la accesibilidad básicamente debe ser entendida desde la dimensión de no discriminación, de accesibilidad física, de accesibilidad económica y de acceso a la información, el consentimiento informado que se llama, ¿sí? Segundo estándar. Tercer estándar en la misma sentencia es sobre respecto a la disponibilidad. ¿Qué significa esto? Que se debe contar con un número suficiente de establecimientos médicos, bienes, de servicios públicos de salud, así como de programas integrales de salud. Tercer estándar. Y un último estándar e importante es la aceptabilidad. ¿Qué llamamos como aceptabilidad? Básicamente los establecimientos de carácter médico, ¿no? Y sus servicios de salud deben respetar la ética médica y los criterios culturalmente apropiados frente al tema del paciente, ¿no? El paciente debe tener en todo momento uso del consentimiento informado, saber su diagnóstico, su tratamiento y frente a ello respetar su voluntad. ¿Sí? Entonces, miren, este estándar tan importante como es el de salud, tiene usted 4 aspectos: calidad, accesibilidad, disponibilidad y aceptabilidad. Este estándar es obligatorio en Brasil, en Ecuador. Pero porque fue dictado contra Chile, no es solamente contra Chile, porque es un estándar internacional que hoy en día goza de ese ius comune, de una obligación común que nos obliga a nuestros países. No sé si queda claro. He puesto 2 ejemplos frente al acceso a la información, caso Claudel Reyes versus Chile, y el caso de salud pública, ¿no? De salud básicamente en el caso Poblete Vilches versus Chile. Sí, estás comprensible. Gracias. Vamos a la última parte. La última parte de este escenario tenemos que ver, permítame un segundo, nada más, la diapositiva la encuentro. Ya. Aquí está. Y la última parte es lo que estamos hoy en día conversando en muchas universidades, en el sistema judicial, ¿no? En la academia, en los foros de abogados, ¿no?
y tiene que ver básicamente con el concepto del control de convencionalidad. El control de convencionalidad nace como una doctrina de la Corte Interamericana y después se genera una jurisprudencia del control de convencionalidad. ¿Sí? Entonces, nace en primer lugar como un voto de un juez mexicano, Ramírez, ¿no? García Ramírez, en donde Sergio García Ramírez, se llama para que ustedes tengan conocimiento, expresidente de la Corte Interamericana, en donde por el año 2006, antes del 2006 ya lo hizo como votos separados o votos concurrentes que se llama, un voto solo, eso significa el voto concurrente, en donde dice, si bien apoyo la sentencia de la Corte, pero sin embargo razono a través de este pronunciamiento, esta sentencia, ¿no? Y es la Corte Interamericana en pleno que en el año 2006 asume en la sentencia Almonacid Arellano versus Chile, estamos para hablar de Chile hoy día de hoy, el control de convencionalidad de la siguiente forma, ¿no? La doctrina del control de convencionalidad, por la cual se obliga a los jueces nacionales de todos nuestros países, que formamos parte de la Corte Interamericana, que somos 20 actualmente, ¿sí? El deber que tenemos de confrontar las disposiciones de derecho interno con los lineamientos del sistema interamericano. O sea, en otras palabras, nosotros como jueces, en este caso voy a ponerme como juez porque soy juez de corte de despacho judicial, de unidad judicial de primer nivel, ¿qué hacemos? Verificamos la ley, verificamos la norma constitucional y encontramos que un derecho internacional, una jurisprudencia internacional, una opinión consultiva internacional, tiene más elementos que el derecho interno y lo tenemos que aplicar. Eso es el control de convencionalidad. Entonces, el objetivo del control de convencionalidad es determinar la compatibilidad de las normas de derecho interno con las normas del sistema interamericano, como la interpretación que de ellas hace el Tribunal Internacional, para de esta forma asegurar la mayor protección de los derechos de las personas frente a las violaciones de sus derechos humanos. ¿Sí? Entonces, este control de convencionalidad se desarrolla de esta forma básicamente. ¿Sí? Esta doctrina, en primer lugar, ¿quién la realiza? La Corte Interamericana. La puede realizar el Poder Judicial Estatal y toda la autoridad pública, ya no solo los jueces y juezas, toda autoridad que está investida del ámbito público en nuestros países tiene la obligación de realizarlo. Y aquí la Corte Interamericana, o a través de la Corte, se establece la responsabilidad internacional y a través del Poder Judicial, de la función judicial, de nuestros países y de la autoridad pública, se selecciona la norma compatible con el corpus juris interamericano, la norma aplicable al caso, ¿sí? Entonces, nosotros hacemos un ámbito de compatibilidad y decimos, esta norma nacional, la nuestra, la de Ecuador, la de Brasil, la de Argentina, frente a la Convención Americana de Derechos Humanos, frente a la jurisprudencia dictada por la Corte, frente al estándar emitido en la opinión consultiva, se contraponen y tenemos que promover que esta, la internacional, pues genere un ámbito de una posibilidad de que sea precisamente considerada en nuestra decisión. ¿Cómo y cuándo debe realizarse? De oficio. Es obligación de toda autoridad pública, y entérense, y los que ya sabían, que mejor ratifiquen este tema, de que tanto las autoridades públicas en Brasil como las autoridades públicas en Ecuador tengan que de oficio realizarlo, con más razón los jueces y juezas. ¿Sí? ¿Cuándo y en qué momento? En cualquier momento, incluso al dictar la sentencia.
¿sí? En cualquier momento. Fundamentos del control de convencionalidad. Los fundamentos del control de convencionalidad tienen que ser básicamente de dos ámbitos. Las obligaciones internacionales deben ser cumplidas de buena fe y no es posible alegar el derecho interno para incumplirlas, conforme al artículo 27 del famoso Convención de Viena o la Convención sobre el Derecho de los Tratados. ¿Sí? Entonces, este control de convencionalidad es una obligación para los estados. ¿Por qué? Porque los estados, a ver, el momento en que Brasil firmó la Convención Americana de Derechos Humanos y Ecuador firmó la convención y ratificaron, ni el profesor Joao, ni yo, ni ustedes, ni yo estuvimos ahí para hacerlo. Fue el Estado a través del presidente de la República, ¿no? ¿Quién fue y dijo sí? Como Brasil, firmo y ratifico esto. ¿Para qué lo hace? Sí, la Convención de Viena, en su artículo 26, dice un tema, el famoso pacta sunt servanda. Lo pactado se cumple, lo pactado se obliga. Y una de sus obligaciones precisamente es que tiene que ser cumplido de buena fe, la bona fide, la buena fe. ¿Sí? No es posible alegar. Yo no puedo decir, oiga, yo alego de que en mi derecho interno tengo esta norma para violentar un derecho fundamental o un derecho humano que está reconocido en el ámbito internacional. ¿Sí? Esto es importante. Ojo con lo que voy a decirles ahora, ¿no? Hay un control legislativo de convencionalidad y es importante. Cuando hablábamos del derecho interno y el derecho internacional y decíamos que tiene que haber una compatibilidad, ¿no? Ahí es importante que ustedes conozcan que es obligación del legislativo, del Senado, del Congreso, de la Asamblea, ¿no? De la Cámara de Diputados, Asamblea, dependiendo del país, ¿qué cosa? Cuando generan una norma, que las normas que se generen no vayan en contra de los estándares internacionales, esto es de las sentencias, de los criterios jurisprudenciales, de las normas internacionales de carácter regional. ¿Sí? Por eso hay este se llama un control previo de convencionalidad, porque la idea es que el legislativo, previa a que produzca la norma o la ley, hagan este ámbito, ¿sí? Entonces, a decir del profesor Néstor Sagués, Pedro Néstor Sagués, el profesor argentino, hay un control represivo de convencionalidad que básicamente es inaplicar la norma inconvencional y dejo de aplicar esta norma y aplico otra o simplemente la inaplico. Hay un control constructivo de convencionalidad como tipos de control que se realiza una interpretación conforme, tomo el derecho interno y tomo el derecho internacional y digo, hago una interpretación conforme frente a estas dos normas, la nacional y la internacional. Y este control legislativo de convencionalidad que básicamente se realiza el control antes de la norma que entre en vigencia, como decíamos anteriormente, es un control previo, no posterior. El desarrollo del control de convencionalidad, como les decíamos, se lo hace en el caso Almonacid Adriano versus Chile. La Corte reclama a los jueces nacionales ponderar la legalidad de una norma con la convención y analizar su conformidad con los parámetros convencionales y jurisprudenciales derivados del sistema internacional. Y en esta sentencia contenciosa, la Corte ordena a los jueces nacionales reputar inválidas las normas internas, incluida la Constitución, opuestas a la Convención Americana y a la interpretación dada a esta por la Corte Interamericana. En este mismo caso, se dice que el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana. Intérprete último de la Convención. Esto es las opiniones consultivas, porque las opiniones consultivas es precisamente una
interpretación. Bien. No sé si es que en algo he ayudado a comprender estos dos aspectos tan importantes que son básicamente el estándar internacional y el control de convencionalidad como dos aspectos importantes desarrollados básicamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Paso a preguntarles a ustedes si es que hay alguna pregunta. He cumplido con el tiempo, profesor, tal y cual me ha sugerido. Muchas gracias, doutor Juan, espetacular. Uma ajuda muito expressiva para nossos acadêmicos. Inicio com uma pergunta. Em Brasil, há crime tipificado no Código Penal que é desacatar ao servidor público. Sobre uma interpretação da Convenção Americana de Direitos Humanos, se compreendeu que isto não é crime. Seria algo a ser resolto em tribunal civil, no penal. Entretanto, a Superior Tribunal de Brasil compreendeu e manteve como crime tipificado e punível. A ver, hay que estar claros que el desacato también desapareció como figura en el Ecuador, ¿sí? Sin embargo, desapareció como figura jurídica, hay que estar claros, ¿no? Sin embargo, se cambió a una figura mucho más laxa, mucho más suave, que es el incumplimiento de disposiciones judiciales. ¿Por qué? Porque indiscutiblemente el desacato, justamente desde una visión propia del ámbito, es una especie de mordaza que el poder determina para que el ciudadano no vaya en contra de sus decisiones, ¿no? Y en el ámbito judicial nosotros sabemos en qué momento vamos en contra de una decisión judicial. Para eso tenemos las diferentes formas de oponernos a estas decisiones, apelación, entre otras, ¿no es cierto? Y eso es importante. Entonces, en el Ecuador desapareció la figura del desacato, se sustituyó por esta figura llamada incumplimiento de decisiones judiciales, ¿sí? Y es básicamente cuando indiscutiblemente un ciudadano incumple una decisión judicial. Por ejemplo, el hecho de que se haya dispuesto la protección a una mujer en el ámbito de la violencia dentro del hogar y el ciudadano no cumple. Entonces, ahí se le inicia un proceso. Mi cachorro que le gusta ladrar. Mil disculpas. Tranquilo, ele quer participar, quer conhecer Brasil. Sí, quiere conocer Brasil, indiscutiblemente. El problema es que como se están yendo mis hijas, él también quiere irse a la gimnasia, ¿no? Él se quiere un perro gimnasta, entonces, pero lamentablemente no lo es. Lo es solamente aquí. Bien, entonces, bajo ese parámetro es claro de que se tiene que conseguir la inconstitucionalidad de ese artículo, doctor Joao. Yo creo que la academia tiene que poner un poco en restricción este ámbito de la figura jurídica del desacato en nuestro querido amigo y pueblo brasileño. Doutor Juan, uma pergunta de outro professor. Em Brasil, há uma certa resistência dos tribunais em adotar o direito internacional, a convenção, decisões internacionais, e certo a Suprema Corte que vem adotando com mais força essas decisões. ¿Qué piensa? Que, a ver, en primer lugar, yo creo que es importante estar claros
que el derecho internacional ha apoyado o ayudado a los estados para un poco alinearnos en el concepto del que es el derecho de los derechos humanos o el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Sí? Que eso es vital e importante por cuanto, sin duda alguna, eso promueve el respeto de los derechos bajo cualquier parámetro. Que la obligación de los jueces, como hemos visto en esta tarde y noche, es que los jueces apliquen, dice la norma internacional, el control de comisional de forma directa, de oficio. Entonces, ¿qué significa eso? Yo no puedo decir justamente que hay un derecho interno en Brasil y aplicar el derecho interno e irme en contra del derecho internacional. No lo puedo. ¿Por qué? Porque sencillamente lo que tiene que hacer Brasil es retirarse del sistema, ¿sí? Y ahí sí aplicar lo que quiera, el derecho interno y hacer respetar ese derecho interno. Pero ¿qué pasa? Si es que Brasil intenta salir, va a pasar lo que pasó con República Dominicana, con Perú en su momento, con Venezuela en su momento. Se aíslan desde el punto de vista del derecho internacional, ¿no? No ha habido país que resista salir del ámbito del sistema interamericano. Ustedes recordarán Fujimori en el año 2001, señaló que se salía del sistema interamericano porque justamente llegaron algunas sentencias, Castillo Petrucci versus Perú, el caso de Barrios Altos versus Perú, el caso Lacan Cutá versus Perú, ¿no es cierto? En esos, ¿qué dijo Fujimori? Me retiro, ¿no? Le puso en peligro a Perú bajo la dinámica de que no quiero cumplir. Lo que va a pasar con El Salvador en próximos meses, lamentablemente, el presidente de El Salvador ha incumplido algunos parámetros de carácter internacional. Nos guste o nos disguste, yo siempre he dicho, posiblemente hay sentencias de Corte Interamericana que no nos ha gustado mucho a todos, pero sin embargo es un instrumento internacional que lo adoptamos los estados y que solitos fuimos a firmar. Nadie nos obligó. Nadie le dijo a Brasil, oiga, tiene que obligatoriamente ir a firmar y acatar lo que digan. Fuimos solitos. Entonces, bajo ese parámetro, es claro que los jueces, las instituciones públicas de nuestros países tienen una obligación. Acá, en el Ecuador, solamente por contarles, denme un minuto, como que ya hemos ajustado las tuercas propias de nuestros jueces y juezas de la obligación de la aplicación de los instrumentos internacionales frente al derecho interno. Pero claro está, siempre hay personas que no generan esos criterios. El contrario criterio es lo que se llama el margen de apreciación nacional, que es una especie de la contrapropuesta del control de convencionalidad. Espero que haya satisfecho mi respuesta al profesor. Sí, mucho, doctor Juan. Una última pregunta. Voy a entregar la palabra a un alumno que tiene un matrimonio con una cubana, entonces hablas español. Buenas noches, doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por yo estaba escuchando su explanación, me encantó mucho algunas cosas, pero una duda que me pasó fue cuando estaban hablando sobre la situación de la información que los países, la imprensa se puede tener la información, pero con una justificativa que esté en consonancia, por ejemplo, con las constituciones. Nosotros estamos hablando otro día en la Siria de Derecho Internacional que no hay una constitución propia para todo el mundo. Nuestro profesor está aquí, nuestro maestro está aquí. Por eso hay también una dificultad de encontrarse una posición plena de lo que es correcto o no. Entonces me pasó eso de cómo que en derecho internacional, en estas situaciones, se puede encontrar una justificativa constitucional.
¿cuál constitución específicamente se utiliza? ¿Del país que gana, que viene a buscar la información, o el país que está dando la información a los periódicos que están haciendo las preguntas? Bien, gracias y buenas noches. A ver, aquí hay que estar claros en lo siguiente. El estándar promueve lo siguiente, ¿no es cierto? Decíamos, a ver, el ciudadano que se encuentre, el ciudadano puede ser un ciudadano de cualquier nacionalidad que se encuentre en el Estado brasileño, solicita a la autoridad pública del Estado brasileño el acceso a la información. Voy a ser claro, hay una diferencia entre acceso a la información pública y acceso a mis datos personales, que son dos aspectos distintos, ¿sí? El acceso a datos personales tiene otra concepción. Aquí los que me refiero es al acceso a la información pública, a la que ustedes, si yo estuviera en Brasil, ustedes y yo en Brasil, tenemos derecho de acceder. Se me ocurre, se están resolviendo un tema o hay una resolución de un tema importante en un municipio de Brasil. ¿Y qué hace el político? ¿Qué hace? Y no observa este estándar. Y lo primero que hace es, en primer lugar, dice reservado, ¿no? Genera un ámbito de reserva. Entonces, ya, listo, no hay problema. Vamos a ver si esta reserva cumple el estándar que hemos conversado. ¿Cuál era el estándar? En primer lugar, el estándar tenía que ver con cumplir un fin legítimo, o sea, que se encuentre legalmente establecido. Hay una norma que establece que se tiene que hacer, y si es que esta norma, a contrario sensu del derecho internacional, es factible que se cumpla. ¿Por qué? Porque precisamente la idea es, el estándar, ¿se acuerda cómo se llamaba? Máxima divulgación. Principio de máxima divulgación. Yo como Estado, yo como alcalde, yo como gobernador, tengo que entregar la información que el público, que el ciudadana me solicite. Yo no me puedo guardar. ¿Cuáles son los que sí me puedo guardar? Y les decía, aquellos que tienen que ver con qué, con un ámbito de seguridad nacional, que tienen que ver con el ámbito de orden público, pero tiene que esto ser justificado. Yo no puedo guardar cualquier contrato. Claro, ya se van a enterar que yo he dado un contrato a dedo. No, no pueden. Eso tiene que ser de máxima divulgación, ¿sí? Entonces, no sé si me hago entender frente al tema. Entonces, es una obligación de toda autoridad pública, ¿qué cosa? No restringir la información, de manera especial, ajustar el estándar de máxima divulgación, ajustar el criterio de no violentar el artículo 13 de la Convención Americana, ¿no? Ajustar el criterio a la Carta Democrática de los países americanos, ¿no? De las Américas, así se llama. Incluso ajustar a la famosa resolución, o ustedes recordarán la famosa Declaración de Nuevo León, ¿no? Que tiene que ver sobre el acceso a la información, ¿no? Entonces, ojo con esto. El momento en que nosotros emitimos un pronunciamiento, solicitamos bajo este parámetro, la autoridad brasileña tendrá que pensar 2 veces, 3 veces incluso, para negar. Acá en el Ecuador tenemos una ley de acceso a la información que recoge estos estándares, uno. También tenemos una garantía constitucional o jurisdiccional inmediata, ¿sí? Que se llama acceso a la información. Se me ocurre, hay una institución que niega la información, usted pide al jueza, el juez en 48 horas tiene que ya dar una respuesta a ese acceso a la información. Y la respuesta es, la disposición es a la autoridad pública tal, entregue la información al ciudadano tal. ¿Sí? Entonces, miren, eso es importante. Desconozco un poco esta parte del derecho interno de ustedes, pero entiendo que existe la acción de tutela, ¿no? Que puede también, no sé si ustedes tienen el raciocinio en eso, ¿no? Que posiblemente puede ser por ahí
la figura, la institución jurídica que sea rápida, eficiente para obtener esta información. No sé si quedó claro, estimado compañero. Ok, doutor Juan, foi muito claro. Então, para encerrarmos, queremos dizer que nós outros tendremos conhecimento de sua atividade acadêmica, não só profissional, mas acadêmica muito forte em continente americano, incluso em continente europeu, e ainda assim, mesmo assim, sempre que a UBRA, Lama, está disposto a colaborar com nós outros. Então, muitas graças. Foi uma ótima ponência para nós outros e para nossos alunos. Gracias, profesor, a la ULBRA Universidad Luterana de Brasil, básicamente, así es, ¿no es cierto? Sí. Mi saludo cordial, mi afectuoso abrazo, mi solidaridad en estos momentos con el pueblo brasileño, con la parte del ámbito del sur que se encuentra viviendo las inclemencias de la naturaleza, y en alguna otra ocasión nos seguiremos viendo y seguiremos hablando de estos temas tan importantes como es precisamente los derechos fundamentales. Solamente por comentarles, querido profesor Joao, en estos momentos me encuentro concursando para ser juez de la Suprema Corte de Justicia en el país, en el estado ecuatoriano. Ojalá que las circunstancias nos vaya de la mejor forma, con el objeto de que indiscutiblemente podamos ser parte precisamente del más alto tribunal de justicia del estado ecuatoriano, ¿no? Não sei a tradução, parabéns, cumpleaños, não sei bem, né, mas estamos acá torcendo muito para que consiga obter esse grau. Espero y que así sea. Les estaré comunicando. Les agradezco infinitamente la invitación y la oportunidad que me han dado. Agradezco a la ULBRA y de manera especial al profesor Joao Alexander Neto Betancur. Un abrazo fraterno a la distancia. Buenas noches, doutor Juan Paz Mena. Gracias. Até a próxima. Gracias a todos y a todas. Hasta luego.